Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 15 curiosidades de Looney Tunes que nadie te contó. El episodio que predijo un invento militar moderno sin querer. Antes de que existieran los misiles guiados modernos, un corto de Looney Tunes ya había mostrado una idea increíblemente parecida. En 1942, durante un episodio protagonizado por el Pato Lucas, aparece un artefacto ficticio al que llamaban bomba inteligente, un proyectil capaz de perseguir a su objetivo sin detenerse. En la vida real, este concepto aún no se desarrollaba formalmente en los laboratorios militares. Lo sorprendente es que, décadas después, la tecnología de misiles guiados terminaría convirtiéndose en un estándar bélico. Los animadores no tenían datos secretos ni asesoría militar, simplemente exageraban ideas absurdas para hacer reír. Sin embargo, ese chiste visual coincide inquietantemente con lo que hoy son los misiles teledirigidos. Este episodio muestra cómo la animación a veces se adelanta a los avances reales, no por predicción, sino por creatividad sin límites. Resulta curioso que muchos ingenieros mencionan haber crecido viendo caricaturas, lo que indica que incluso una broma animada puede sembrar una semilla de inspiración. Y aunque nadie asegura que Looney Tunes influyó directamente en la tecnología moderna, la coincidencia es tan precisa que sigue siendo comentada entre historiadores de la animación. 2. El día en que Bugs Bunny fue procesado legalmente. En 1947 ocurrió un caso tan insólito que pocos creen que sea real. Varios periódicos estadounidenses narraron, como broma, que Bugs Bunny había sido acusado de abuso de violencia contra Elmer Gruñón. La noticia, aunque satírica, se volvió tan viral en su época que llegó a confundirse con un reporte real. Lo increíble es que el texto estaba escrito con formato legal completo, cargos, declaraciones y hasta menciones a un juicio imaginario. El impacto fue tal que Warner Bros. Recibió cartas preguntando si era cierto. Esto demuestra la fuerza cultural que ya tenía el personaje apenas unos años después de su creación. La gente estaba tan familiarizada con la relación entre Bugs y Elmer que la sátira funcionó como si fuera una noticia verdadera. También refleja cómo la línea entre ficción y realidad puede difuminarse cuando un personaje animado se vuelve parte de la vida cotidiana. Este juicio inventado se menciona hoy en estudios de comunicación como un ejemplo temprano de viralidad mediática. Aunque Bugs nunca enfrentó tribunales, sí enfrentó algo similar, el poder de su propia fama. 3. El personaje que nació solo para una broma y terminó siendo ícono mundial. Poca gente sabe que el gallo Claudio, el enorme gallo sureño que presume de su inteligencia, no estaba pensado para ser un personaje fijo. Su primera aparición, en 1946, era un simple chiste, un gallo exageradamente pomposo diseñado para una secuencia de 20 segundos. Pero el público reaccionó de forma inesperada, y los estudios descubrieron que ese gallo tenía un carisma raro. Era ruidoso, elegante y torpemente orgulloso. El estudio decidió probar una cosa poco común en la época, grabar nuevas escenas de prueba para ver si podía sostener un corto completo. Y funcionó. Claudio terminó apareciendo en decenas de episodios, convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles de Looney Tunes. Su éxito demostró que los personajes secundarios podían robarse el show, algo que después inspiraría la creación de más personajes accidentales. Este fenómeno es hoy analizado en cursos de animación como ejemplo de cómo la respuesta del público puede cambiar toda la estrategia narrativa de un estudio. A veces, un personaje nace del azar y termina siendo indispensable. 4. La caricatura que fue prohibida por confundir demasiado a los niños. En 1955, un corto protagonizado por el Coyote y el Correcaminos fue retirado temporalmente de varias cadenas por una razón extraña. Muchos padres enviaron cartas asegurando que sus hijos no entendían por qué el coyote seguía vivo después de caer por abismos o explotar. Actualmente parece absurdo, pero en los años 50 la televisión empezaba a formar parte de la vida familiar y no existían reglas claras sobre contenido infantil. Algunos psicólogos de la época temían que la indestructibilidad del coyote pudiera crear expectativas poco realistas en los niños pequeños. Aunque la preocupación no tenía sustento científico, obligó a Warner Bros. A justificar el tono exagerado de sus caricaturas. Este caso es importante porque anticipa debates modernos sobre la influencia de los medios en la infancia.
Al final, el corto regresó a la programación, pero se convirtió en uno de los ejemplos más citados de cómo incluso una caricatura humorística puede provocar controversia. Lo divertido es que, en retrospectiva, esa exageración es justo lo que hizo legendario al coyote. 5. El secreto técnico detrás del sonido que marcó generaciones. El famoso poing que aparece en decenas de cortos de Looney Tunes no era un efecto digital, porque no existía la tecnología, sino el sonido real de una regla de metal gigante anclada a una mesa. El equipo de sonido descubrió por accidente que, si la doblaban y la soltaban, generaba una vibración casi caricaturesca, perfecta para momentos de sorpresa o golpes cómicos. Este sonido terminó siendo tan usado que se convirtió en una especie de firma auditiva de la franquicia. Lo impresionante es que este efecto, creado de forma artesanal, aún se utiliza en producciones modernas. Incluso estudios actuales han tratado de replicarlo digitalmente, pero muchos diseñadores afirman que el original sigue siendo más natural y gracioso. La regla metálica se volvió tan icónica dentro del estudio que se le asignó un espacio propio en el área de grabación. Con el tiempo, se reparó varias veces porque era utilizada casi a diario. Este pequeño objeto demuestra cómo el ingenio técnico puede dar identidad a una obra sin necesidad de equipos sofisticados. A veces, lo más simple termina definiendo un estilo completo. 6. El corto de Looney Tunes que inspiró un código de seguridad en la NASA. En 1963, ingenieros que trabajaban en misiones del programa Apolo adoptaron un curioso apodo interno para una maniobra arriesgada, el giro del Pato Lucas. El nombre no era casual. Provenía de un corto de Looney Tunes donde Lucas quedaba atrapado en un remolino giratorio que solo terminaba cuando él decía una frase clave. Aunque podía parecer una simple broma, el apodo se volvió tan recurrente que los ingenieros decidieron convertirlo en una especie de referencia técnica interna para recordar un procedimiento de reinicio manual en caso de que un giroscopio fallara. Lo más sorprendente es que ese nombre acabó siendo documentado en notas informales del equipo, aunque no en manuales oficiales. Esto demuestra cómo la cultura popular puede filtrarse incluso en los entornos más serios, como la exploración espacial. También indica que, en momentos de estrés, los científicos suelen usar referencias humorísticas para facilitar la comunicación. Nadie en Warner Bros. Supo jamás que uno de sus chistes animados había influido en el vocabulario cotidiano de los ingenieros que preparaban la llegada del ser humano a la Luna. 7. El villano de Looney Tunes que fue cambiado por presión de un solo senador. En los años 50, un político estadounidense llamado Joseph C. O'Mahony criticó públicamente un personaje de Looney Tunes, un ladrón de poca monta que aparecía en varios cortos robando bancos de forma caricaturesca. El senador aseguraba que esa figura romantizaba la criminalidad, y aunque su reclamo parecía exagerado, generó suficiente ruido mediático para preocupar a los ejecutivos. Temiendo un conflicto político, Warner Bros. Decidió modificar el personaje, reduciendo su apariencia y cambiando su vestuario para hacerlo más absurdo y menos imitable. El dato interesante es que el senador nunca pidió una censura formal, solo expresó su molestia en una entrevista radial. Aún así, el estudio reaccionó para evitar que la polémica creciera. Este caso muestra cómo incluso una opinión aislada podía influir en la animación durante la era dorada de Hollywood. También revela que los creadores debían equilibrar humor y sensibilidad social en una época donde los medios estaban bajo lupa constante. Curiosamente, el personaje nunca recuperó su diseño original, y muchos fans ni siquiera conocen la razón del cambio. 8. Un episodio perdido sobrevivió gracias a una copia pirata en 8 milímetros. Durante los años 70, uno de los cortos de Looney Tunes, protagonizados por Porky Pig, se consideraba perdido. El archivo original se había dañado por un problema químico que afectaba al celuloide, un material que, con el tiempo, puede descomponerse. Sin embargo, décadas después, un conexionista encontró una copia casera en formato de 8 milímetros grabada ilegalmente durante una proyección antigua. Aunque la calidad era muy baja, permitió reconstruir el corto cuadro por cuadro con técnicas de restauración digital. Lo más curioso es que, sin esa copia pirata, la animación había desaparecido para siempre. Historiadores del cine señalan este caso como ejemplo de cómo el fandom, incluso sin intención profesional, puede salvar patrimonio cultural.
La restauración tomó años, pero hoy ese corto se considera una de las recuperaciones más significativas de Warner Bros. También abrió un debate sobre la importancia de preservar contenido animado que en su momento se veía como desechable. Gracias a esa copia clandestina, Porky Pig recuperó un pedazo de su historia perdido por casi 40 años. 9. La caricatura que predijo el auge de la televisión por cable. En 1949, un corto protagonizado por Elmer Gruñón mostraba una escena donde trataba de sintonizar canales usando una enorme antena casera. Aunque era un chiste visual, anticipaba un problema real que millones de personas vivirían años después: la saturación de canales en la televisión por cable. Cuando el corto se estrenó, apenas existían unas cuantas estaciones disponibles y la mayoría de hogares ni siquiera tenían televisión. Sin embargo, la escena retrataba un futuro en el que los usuarios tendrían demasiadas opciones y problemas para obtener buena señal. Historiadores tecnológicos han señalado este corto como uno de los ejemplos más tempranos de humor basado en una saturación mediática que todavía no existía. Es fascinante porque los animadores no intentaban predecir nada, solo exageraban la idea de más opciones igual más caos. Curiosamente, cuando la televisión por cable se popularizó en los años 80, muchos veteranos de la animación recordaron esa escena como una especie de broma premonitoria. Un detalle mínimo terminó retratando un cambio cultural enorme. 10. El día que un científico usó un corto de Looney Tunes para explicar la teoría de la relatividad. En 1985, un físico llamado Robert Ehrlich utilizó una escena del Correcaminos y el Coyote para ilustrar la dilatación del tiempo en una conferencia universitaria. En la secuencia, el coyote cae durante varios segundos desde un acantilado, mientras la cámara muestra su caída a un ritmo exageradamente lento. El profesor explicó que, aunque la escena era cómica, servía para introducir un concepto complejo. La percepción del tiempo cambia en función del observador. Obviamente, la caricatura no representa la relatividad de forma precisa, pero ayudó a captar la atención de estudiantes que normalmente se intimidaban por términos científicos. La anécdota terminó publicada en una revista educativa, donde se elogió el uso creativo de Looney Tunes para enseñar ciencias. Este caso demuestra cómo la animación puede servir como puente entre humor y aprendizaje. Lo que comenzó como una exageración cómica terminó siendo un recurso pedagógico inesperadamente efectivo. Y desde entonces, Looney Tunes ha sido citado en clases de física, psicología y hasta filosofía, mostrando que la cultura popular tiene más impacto académico del que imaginamos. 11. El día que Looney Tunes salvó a un cine de la bancarrota sin que Warner lo supiera. En 1977, un pequeño cine independiente en Chicago estuvo a punto de cerrar porque sus funciones de películas clásicas no lograban atraer público. Como último intento desesperado, el dueño decidió proyectar únicamente cortos de Looney Tunes durante un fin de semana, algo que normalmente no se hacía porque los cortos se consideraban material complementario, no contenido principal. Para sorpresa de todos, la sala se llenó, especialmente con adultos que querían ver en pantalla grande aquello que recordaban de su infancia. El éxito fue tan inesperado que el cine repitió la fórmula y salvó su negocio gracias a estos maratones improvisados. Lo interesante es que Warner Bros. No tenía idea de lo que estaba pasando ni tampoco imaginó que sus cortos, producidos décadas atrás y sin intención comercial moderna, podían convertirse en un fenómeno de taquilla local. El caso llamó la atención de otros cines independientes, que empezaron a proyectar compilaciones similares. Años después, estudios de medios mencionan este episodio como un ejemplo de cómo la nostalgia puede reactivar contenido que parecía olvidado. Todo ocurrió sin campañas, sin permiso especial y sin estrategias corporativas, solo por la fuerza de un público que nunca dejó de querer a los Looney Tunes. 12. El personaje que se creó por accidente por un error de animación. En los años 40, durante la producción de un corto protagonizado por Bugs Bunny, un animador dibujó accidentalmente a un gallo con una cresta exageradamente grande y un pecho desproporcionado. La intención original era crear un animal de fondo, uno que ni siquiera tendría líneas de diálogo. Sin embargo, el equipo se rió tanto del diseño que decidieron convertirlo en una especie de prototipo para un personaje nuevo. Ese error terminó evolucionando en Foghorn Leghorn,
el gallo sureño, que más tarde se volvió uno de los personajes más queridos del repertorio. Lo sorprendente es que ni su personalidad ni su estilo estaban planeados. Se desarrollaron a partir de improvisaciones del actor Mel Blanc, quien empezó a jugar con acentos y frases típicas del sur estadounidense. La caricatura nació literalmente de un dibujo fallido. Este tipo de accidentes creativos eran más comunes de lo que se piensa porque la animación en esa época dependía de miles de dibujos hechos a mano, donde cualquier trazo extraño podía convertirse en una idea. Foghorn Leghorn es uno de los mejores ejemplos de cómo un error puede transformarse en uno de los mayores aciertos creativos de Looney Tunes. 13. El corto que fue prohibido en 3 países por un invento futurista demasiado convincente. En 1952, Looney Tunes lanzó un corto donde el coyote construía una máquina capaz de detectar vibraciones a kilómetros de distancia. Una exageración típica del personaje. Sin embargo, en 3 países europeos, las autoridades pensaron que la caricatura podía revelar información técnica sobre un tipo experimental de radar terrestre que sí estaba en desarrollo real y bajo secreto militar. Aunque la máquina del coyote era completamente absurda y funcionaba con palancas, resortes y un manual de ACM, las similitudes visuales con ciertos prototipos provocaron suspicacias. El corto fue retirado de algunas televisoras por precaución, a pesar de que los ingenieros confirmaron que no tenía relación con la tecnología verdadera. Este caso muestra cómo, en pleno clima de tensión de la Guerra Fría, incluso un chiste animado podía interpretarse como información estratégica. La prohibición duró solo unos meses, pero dejó una anécdota curiosa en la historia de la censura. Una caricatura que parecía demasiado científica para los ojos de un gobierno desconfiado. Y aunque hoy puede sonar exagerado, demuestra el impacto cultural que podían tener los Looney Tunes, incluso en temas serios. 14. La frase de un personaje secundario que se convirtió en un código secreto entre animadores. En un corto poco recordado de los años 30, un perro guardiano repetía la frase "Keep your whiskers straight" cada vez que algo salía mal. Era solo un chiste, pero la frase se volvió popular dentro del estudio como una expresión interna para advertir que algo del proyecto iba a necesitar trabajo extra. Animadores, pintores y editores comenzaron a usarla para referirse a escenas complicadas o secuencias que iban a dar problemas durante la producción. Lo más interesante es que la frase sobrevivió décadas y pasó de generación en generación, incluso cuando el corto original dejó de emitirse. Se volvió una especie de tradición no escrita entre trabajadores del estudio, al punto de que nuevos animadores la escuchaban sin tener idea de su origen. En 2003, cuando Warner Animation abrió oficinas renovadas, la frase apareció escrita en uno de los pizarrones de bienvenida como guiño a la historia interna del estudio. Lo bello de esta anécdota es que revela cómo los equipos creativos no solo producen entretenimiento, sino también pequeñas culturas y códigos propios que viven detrás de cámaras. Algo tan simple como una frase humorística terminó formando parte del ADN de Looney Tunes. 15. El corto que predijo un fenómeno psicológico antes de que la ciencia lo nombrara. En 1948, Looney Tunes estrenó un corto donde un personaje quedaba atrapado en un ciclo repetitivo. Cada vez que intentaba salir de una habitación, reaparecía en el mismo lugar sin entender por qué. Aunque la historia era un recurso cómico, describía de manera sorprendentemente precisa lo que décadas después la psicología llamaría bucle de frustración. Este concepto se refiere a la sensación de repetir una acción sin obtener un resultado distinto, lo que genera estrés y comportamiento impulsivo. Lo curioso es que la animación retrataba este fenómeno con claridad mucho antes de que los psicólogos lo estudiaran formalmente. Algunos especialistas modernos han señalado el corto como un ejemplo temprano de cómo la ficción puede representar experiencias humanas universales antes de que la ciencia las clasifique. Looney Tunes no pretendía ser un análisis psicológico, pero capturó algo que muchas personas reconocen en su vida cotidiana: la desesperación de intentar cambiar una situación que se mantiene igual. El corto hoy es visto como una muestra de cómo la comedia, incluso la más absurda, puede describir emociones profundas sin proponérselo. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!